Paraninfo. Una mirada a la ciencia, cultura, deportes, salud, sociedad y medio ambiente con los universitarios desde los espacios de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo en esta emisión de Paraninfo Presencia UDG. Hoy nos encontramos en las instalaciones de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, que se encuentra en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus La Normal. Aquí tendremos la oportunidad de platicar con la directora de esta cátedra, la doctora Dulce María Zúñiga. Quédese con nosotros en esta media hora. Iniciamos. Con una inversión de más de 24 millones de pesos, el Centro Universitario de los Valles inaugurará en marzo el nuevo edificio del Centro Regional para la Calidad Empresarial, CRECE, con el que se pretende dar un impulso al sector económico de los 14 municipios de la región y sus alrededores. En este centro se integrarán todas las estrategias que el Cuballes lleva a cabo desde el 2005 para el fortalecimiento y creación de empresas, donde tienen cabida desde los comercios más pequeños hasta las industrias con años de establecidas, explica la doctora María Isabel Arreola Caro, secretaria administrativa del campus. Hemos logrado capacitar cerca de 4.500 personas aproximadamente, porque es no solamente a los que están directamente involucrados con el proyecto, sino que hay una capacitación de los alumnos que participan. El CRECE contará con diversas áreas especializadas como la consultoría y la incubación de nuevas empresas, en la que tanto alumnos como profesores del Cuballes brindarán la asesoría y ayudarán a los nuevos empresarios a encontrar el mercado ideal para sus iniciativas, sobre todo en el área de agronegocios. Hacen un equipo de trabajo junto con los empresarios para que sus empresas puedan en su momento identificar áreas de mejora, de oportunidad a través de las cuales puedan tener mejores rendimientos, hacer en su momento una proyección hacia futuro que impacte. El Centro Regional para la Calidad Empresarial contó con inversión del Instituto Nacional del Emprendedor a nivel federal y de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, además de recursos de la propia Universidad de Guadalajara. Con imágenes de León Robles, Karina Alatorre, Universidad de Guadalajara. Los avances en la medicina y el estudio del cerebro han contribuido a una mejor calidad de vida de la población. De ahí la importancia de conocer su evolución. La Galería Jesús Guerrero Galván de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco ofrece una muestra de dicha historia a través de los libros. Cerebro y Mente es una exposición conformada por más de 100 ejemplares de los siglos XVIII y XIX provenientes de distintos países como Francia, España, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Estados Unidos y México, los cuales pertenecen a los fondos especiales de la biblioteca. Esta exposición marca claramente la importancia del conocimiento científico de acuerdo a los siglos, ¿no? Entonces, los libros de finales del siglo XVIII están representados por ingleses. Los 2/3 partes del siglo XIX, la escuela francesa era muy importante. Entre los textos más antiguos se encuentran ediciones de Aristóteles, René Descartes y Franz Gall. Los libros exhibidos son ejemplares originales que resaltan el pensamiento de la época en que fueron escritos. Algunos destacan por sus bellas portadas y grabados. Esos grabados, el neurólogo invitaba a un dibujante, no profesionista, y hacían autopsias y el dibujante hacía el dibujo del cerebro de una parte en específico, pero con la supervisión del neurólogo. La exposición Cerebro y Mente estará abierta al público hasta el 17 de junio dentro de los horarios de la Biblioteca Pública Juan José Arreola. Con imágenes de León Robles, Marta Eva Loera, Universidad de Guadalajara. Más de uno de sus conocidos o incluso usted mismo ha recibido un correo electrónico
o una llamada para ofrecerle promociones comerciales, seguros médicos y créditos bancarios. Pero el tráfico de esta información debería estar sujeta a la protección por parte de las empresas o entidades gubernamentales que la poseen, explica Gilberto Tinajero Díaz, coordinador de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales de la UDG. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 16, señala explícitamente que todo ciudadano tiene derecho a la protección de sus datos personales. Estos datos personales que existen en posesión de empresas, en posesión de entidades gubernamentales que para diferentes fines recaban datos sensibles de la persona. Permitir que información confidencial o sensible pueda ser comercializada o expuesta sin ningún consentimiento explícito pone en peligro a los ciudadanos, haciéndolos víctimas de fraude, robo de identidad y delitos tan graves como el secuestro y la trata de personas, según explica Tinajero Díaz. Cuando algunas empresas compran este tipo de información y el procesamiento de los usuarios, que somos nosotros, nos convertimos entonces en blancos de sus campañas promocionales, que podría ser lo más benévolo. ¿Qué tal cuando se roba nuestra identidad para fines lucrativos y de uso de dinero o de propiedades o de identidad jurídica? Para crear especialistas en este tema, el Sistema de Universidad Virtual de la UDG impartirá desde el 6 de junio el Diplomado en Línea en Protección de Datos Personales en conjunto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. La convocatoria está abierta para el público en general, empresarios, funcionarios de gobierno y especialistas con estudios de licenciatura. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de mayo próximo. Con imágenes de León Robles, Mariana González, Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Marta Margarita Guevara Gómez. Doy clases aquí en la Escuela Preparatoria Regional de Tzatlán desde el año de 1994 en esta escuela. Pero tengo casi 42 años de servicio en la docencia, impartiendo clases antes en primaria, secundaria. Trabajo las matemáticas, algo que me gusta, me apasiona y pues me llena en todo sentido. En la docencia me involucré porque estudié la normal para ser maestra de primaria. Estudié la licenciatura en matemáticas en la Escuela Normal Superior Nueva Galicia. La satisfacción más grande que me ha dado la docencia es ver cómo los chicos se adueñan, se apropian de los conocimientos en un momento dado y ser testigos nada más, ellos y yo, de lo que están aprendiendo. Doctora Dulce María Zúñiga, muchísimas gracias por darnos esta acogida aquí en estas nuevas instalaciones de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, de la que eres directora, nos da mucho gusto. Y bueno, pues iniciaríamos, ¿desde cuándo está aquí la cátedra? Aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Campus La Normal. Bueno, nos trasladamos las oficinas operativas y la sede administrativa de la cátedra en julio del 2013. O sea, realmente pues tenemos ya algunos años, ya más de 2 años, casi 3, pero sí, podemos seguirla considerando nuevas oficinas, nueva sede, porque estuvimos muchos años allá. En la casa, en la ¿no? otra sede, exactamente. En la casa Julio Cortázar. Exacto, sí, allá en la zona Chapultepec, pero bueno, tomando en cuenta muchos factores, consideramos importante y pertinente estar cerca de la comunidad académica universitaria de aquí, de Campus de Ciencias Sociales y Humanidades, y también estar cerca de la administración universitaria. ¿Cuándo nace la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar aquí en la Universidad de Guadalajara? Bueno, es una historia muy feliz porque es una historia fundada en la amistad tanto entre dos grandes escritores muy amigos entre ellos, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, quienes a su vez recibieron una beca vitalicia del gobierno mexicano en 1993, cuando se fundó el Sistema Nacional de Investigadores de México. Fueron nombrados ellos creadores eméritos y eso conllevaba un estipendio, una dotación, ¿no?, bastante interesante, vitalicia. Entonces la recibieron mientras estuvieron vivos, pero ellos decidieron donarla a la Universidad de Guadalajara. Ese es otro gesto de amistad.
y también nombrarla Julio Cortázar, uno de los grandes escritores latinoamericanos, amigo de ellos. Entonces, por eso digo que es una historia de amistad. Se fundó entonces en 1993 e inició su operación, su existencia ya formal en 1994 y su primera elección fue en 1995. En febrero de 1995 se dictó la primera conferencia magistral por César Gaviria, en aquel entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos. Él inaugura realmente la cátedra entonces, pero un año antes estuvo Gabriel García Márquez. Exactamente, un año antes, exactamente el 12 de octubre de 1994 se hizo la inauguración formal de la cátedra con la intervención de García Márquez, de Carlos Fuentes, de la señora Aurora Bernardes, viuda de Cortázar, quien presidía el comité, quien presidía la cátedra, y algunos otros actores importantes de la literatura. Ese fue un acto, digamos, un acto inaugural de la cátedra, pero la primera lección fue de César Gaviria en el 95 en febrero, que era el aniversario de Cortázar, el 14 de febrero. Entonces estamos hablando de ¿cuántos años de cátedra latinoamericana? Bueno, pues celebramos hace poco los 20 años de su fundación en el 2014 y ahora estamos celebrando 22 años de existencia y de actividades ininterrumpidas. ¿A quiénes nos podrías destacar como personajes que han estado en la cátedra? Bueno, son tantos que me daría trabajo elegir algunos, pero podría mencionar, por ejemplo, algunos escritores, autores que recibieron el Premio Nobel de Literatura. Por ejemplo, José Saramago. Estuvo también Nadine Gordimer, Premio Nobel de Literatura de Sudáfrica. Puedo señalar a Derek Walcott, igualmente Premio Nobel de Literatura de la isla de Santa Lucía en las Antillas, de habla inglesa. Otro Premio Nobel, Toni Morrison, norteamericana, afroamericana, ella también estuvo aquí. Y bueno, eso solamente para nombrar los premios Nobel, pero también una premio Nobel de Química, porque la cátedra, debo señalar, últimamente se ha diversificado. Sí. Ya no nos centramos únicamente en literatura o en ciencias sociales o humanidades. Ahora tenemos participantes también de las ciencias exactas. Entonces hemos tenido químico. Nuestro último invitado fue químico, sí, exactamente. Químico mexicano destacado, pero también una premio Nobel de Química. Ella vino y dio una lección abierta al público, una lección donde ella contaba su historia y cómo había llegado a obtener ese premio y sus búsquedas principales en su materia química, pero digerida, digamos, de difusión, una conferencia de difusión científica. Si nos permite, Dulce María, vamos a una pequeña pausa, una de nuestras secciones aquí en Paraninfo Presencia UDG y regresamos para que nos platiques más de esta cátedra latinoamericana Julio Cortázar. ¿Cómo no? ¿Conoces la pita? Quizá te suene familiar esto. La pita es una planta usada por artesanos del norte de Jalisco para fabricar cinturones y sombreros de charro. Además, pudiera tener otro uso como papel para restaurar documentos antiguos y competir con el papel de coso, importado de Japón. La planta de pita es pariente de la piña y su nombre científico es Acmea magdalenae. Crece entre Oaxaca y Veracruz y sus hojas pueden medir hasta 3 metros de altura. Las comunidades indígenas de la región extraen la fibra y la envían a artesanos del piteado para que la trabajen. Sin embargo, el material extraído de la naturaleza solo 25% es aprovechado. Para dar uso a este residuo, el Departamento de Madera, Celulosa y Papel de la Universidad de Guadalajara estudia la fibra natural desde 1997. En la actualidad, especialistas del Departamento y la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, ECRO, experimentan con el efecto del envejecimiento, la durabilidad y resistencia en el manejo del papel de la pita. La investigación es realizada por la egresada de la Escuela ECRO, Rosalba Campos, y es asesorada y dirigida por el académico del CUSEI, Dr. José Ansaldo. Pues hemos hecho diferentes etapas para la obtención de la pulpa de la pita. Se ha hecho una cocción, un blanqueo, diferentes refinamientos y actualmente me encuentro haciendo el papel para hacer el envejecimiento con los diferentes degradantes. Primero que nada sería fabricar el papel, que es una propuesta que nos hace Marta Angélica Coronado con base a las investigaciones que han hecho aquí en el departamento. Una vez obteniendo el papel,
Se hacen cámaras de envejecimiento con diferentes agentes degradantes, que sería luz UV, humedad y temperatura y contaminantes atmosféricos. Y una vez terminada la etapa de envejecimiento, se realiza una serie de pruebas físico-mecánicas. Estudios previos demuestran que la pita tiene buena resistencia mecánica referente a su manejo, además de blancura natural. En cuanto a resistencia, hemos visto que no hay mucha diferencia, incluso la pita llega a superar en algunas características a la fibra del coso, sobre todo en cuanto a resistencia a la tensión. Las fibras son un poco de mejor calidad, pero la gran duda que surgió después de que hicimos las primeras incursiones es: ¿y será que compite en cuanto a la permanencia en el ambiente? De 12 gramos de pulpa es posible obtener 1 metro cuadrado de papel y es tan sutil como si fuera una telaraña o papel de China. Esto permite la lectura de los documentos. De comprobarse la eficacia del material o potenciar sus características, se podrían restaurar documentos de los siglos XVIII al XX, los cuales están en riesgo de desaparecer de no realizar una intervención adecuada. Con imágenes de Sergio Guzmán, Eduardo Carrillo, Universidad de Guadalajara. La vida de un médico como el Dr. Gabriel Ayala y de Landero ha transcurrido en las aulas de la Universidad de Guadalajara y en las salas de atención del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde ha sido maestro de incontables generaciones de médicos en las áreas de ginecología y anatomía patológica. Después de que llegó a esta casa de estudio en 1945, decidió jubilarse a los 82 años por cuestiones de salud. Hoy pasa sus días de asueto, como él lo menciona, en el sitio donde atesora los más preciados recuerdos de su época de estudio en la antigua Facultad de Medicina, en la Universidad de Broca en París, y de sus maestros Juan y Menchaca, Roberto Mendiola Horta y el doctor Raúl Palmer. El humanismo y el gusto por la medicina lo heredó de su abuelo, el destacado médico Antonio Ayala Ríos, y de su padre, Gabriel Ayala, quien fue pintor y tenor, y quien tuvo además una estrecha relación de amistad con José Clemente Orozco. El doctor Ayala fue quien trajo al occidente de México el primer colposcopio, un aparato que utilizó en 1955 para detectar casos de cáncer de cuello. Fue fundador de la Asociación Médica de Jalisco junto con su amigo y compadre, el maestro emérito Mario Rivas Sousa. Aquí tiene los primeros ópticos para hacer lo que se llamó celeoscopía, no laparoscopía. Todo era por medio de este lente, y aquí está el foquito que le daba la luz al interior del vientre, y se hacía y se hace por la vía vaginal y por la vía abdominal. Desde el año de 1954 a finales hice las primeras en el Hospital Civil. Sobre los cambios en la manera de hacer medicina antes y hoy en día, el doctor Ayala es claro y considera que antes el médico se preocupaba por saber la enfermedad de su paciente, y hoy primero se pregunta si ya pagó. Y desgraciadamente el que hace la pregunta también es el estudiante o pasante de medicina o el médico. No era la pregunta de entonces. Nuestra pregunta es: ¿qué le duele? ¿Por qué acude al hospital? Y no nos importaba si habían pagado o no. A sus estudiantes, el doctor Ayala no solo les enseñó de ginecología, sino de humanismo, y así se autodefine. Un afortunado transportador de técnicas que para esa época eran muy modernas en nuestro querido México. El doctor Ayala y de Landero menciona que sigue siendo un orgulloso universitario. Pues es mi alma mater, ¿no? En primer lugar, que qué deseo para nuestra universidad, pues que siga siendo el baluarte en donde se enseñen las principales carreras. Con imágenes de León Robles, Wendy Aceves Velázquez, Universidad de Guadalajara. Esta semana, el Cineforo Universidad proyecta A los ojos de los directores mexicanos, los hermanos Michel y Victoria Franco, producción del 2013 que cuenta la vida de niños en situación de calle.
Esta ficción documental tardó 3 años en realizarse. A los ojos requirió la participación de chicos que realmente estuvieran en situación de calle. A los directores no les interesó que actores profesionales dieran vida a indigentes, ya que querían retratar de manera fidedigna a este sector de la población, aun cuando existía la posibilidad de que los participantes no regresaran al día siguiente por estar bajo los efectos de alguna droga o simplemente por falta de interés. La única actriz profesional es Mónica del Carmen, quien interpreta a una trabajadora de una fundación dedicada a rehabilitar e integrar a niños de la calle, quien a su vez es madre de un chico con problemas de la vista. Agotadas todas las vías de curación, su única esperanza es el trasplante de córnea. Agobiada por la lentitud de respuesta del sistema sanitario y la escasez de recursos, decide buscar una solución extrema. El uso de tomas fijas, efectos de luz, el close-up, planos generales y fondos específicos para destacar el espacio y el contexto decadente donde se mueven los personajes, está presente en los 96 minutos de duración de la película. ¿Por qué le haces caso a alguien que apenas conoces? Porque es mi amigo. Benjamín. Los horarios para ver a los ojos se pueden consultar en www.cineforo.udg.mx. Regresamos a esta parte de la entrevista, la segunda parte, aquí en Paraninfo Presencia UDG, y platicamos con la doctora Dulce María Zúñiga, ella es la directora de la cátedra. Estamos en este espacio, que es una pequeña biblioteca. Dulce María, platícanos de qué se trata esta biblioteca, ¿qué encontramos? Bueno, es una biblioteca especializada en literatura latinoamericana, y aquí encontramos la obra completa o casi, de Julio Cortázar. Digo casi porque no tenemos sus obras traducidas, por ejemplo, pero sí tenemos sus obras principales, sus novelas, sus cuentos, sus estudios, algunas cosas que él mismo tradujo al español, y reunimos también muchos otros libros de literatura, historia, filosofía, en fin, en ciencias sociales básicamente. Es pequeña, es un fondo documental pequeño de alrededor de 5,000 títulos. Están aquí, están disponibles para su lectura in situ. Lamentablemente no podemos prestarlos para que se los lleven fuera de este sitio, pero sí los esperamos aquí a todos los lectores que quieran acudir a leer aquí mismo en nuestra sala de lectura. Sí, comentarle un poquito a nuestro auditorio, las oficinas de la cátedra están prácticamente aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y las instalaciones están prácticamente arriba de lo que sería el kiosco. Exactamente, arriba de la librería El Kiosco, sí. Sí, en primer nivel. En el área podemos mencionar de estudios jurídicos. Estamos aquí más cargados hacia estudios jurídicos, que es muy conocido, es una referencia. ¿Quiénes serían los personajes que consideras tú que hacen falta por venir aquí a la cátedra? Pues mira, yo creo que en estos años hubo una gran ausencia que yo sigo lamentando y que ya no va a ser posible resarcir, que es la de Humberto Eco. Todos queríamos que viniéramos, fue invitado, él aceptó, por razones personales no pudo asistir, esa fue una gran ausencia sin remedio. Pero por venir, digamos, a mí me gustaría mucho que viniera otro filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben, que es un gran pensador del mundo actual. Me gustaría mucho que viniera, no sé, Hillary Clinton, digo, que vinieran a enseñarnos, que viniera, por ejemplo, gente del deporte. Es algo que a mí me encantaría que estuviera aquí, no sé, Jorge Valdano, hablarnos de su idea del deporte, del fútbol en este caso, o que viniera, por ejemplo,
Sí, Zinedine Zidane. Alguien así, ¿no? Que nos lleve fuera también de solamente el mundo cultural o el mundo del pensamiento, también el mundo del deporte y el mundo del entretenimiento son muy importantes en esta actualidad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que viniera alguien así. ¿Quiénes son los que están programados para el resto de este año? Tenemos en este año, bueno, ya iniciamos con un químico recientemente. Nuestra siguiente invitada es una crítica literaria española de altísimo nivel, experta en literatura europea, se llama Mercedes Montmany. Esto va a ser hasta el mes de agosto. Después tendremos a Antonio Lascano Araujo, miembro del Colegio Nacional. Él es biólogo y nos va a hablar del origen de la vida, en una conferencia magistral. Luego viene Enrique Semo, que es un historiador de la economía, que también es un gran personaje. Luego tendremos a Klaus Meyer-Minnemann, él es un profesor, un catedrático alemán, experto en Rubén Darío, porque este año se celebra el centenario de Rubén Darío, entonces consideramos importante hablar de su obra en el marco de la cátedra. Continuamos después en la Feria del Libro con Antonio Gamoneda, que es un gran poeta español, premiado, ha recibido los premios más importantes de poesía que existen en el mundo. Bueno, a mí en lo personal me da mucho gusto que haya aceptado la invitación. Y finalizaremos con Teodoro González de León, que bueno, también un gran arquitecto mexicano, digamos, un ícono en la arquitectura nacional. Va a recibir un homenaje en el marco de la Feria del Libro y va a impartir una conferencia con nosotros en la Cátedra Cortázar. Muy bien. Dulce María, te agradecemos muchísimo esta entrevista y bueno, nosotros con esta segunda parte damos por concluido Paraninfo Presencia UDG. Mi nombre es Cristina Félix y los espero el próximo lunes.